Bueno, vamos a continuar con los cuidados de enfermería en el postoperatorio. Esto es lo que habíamos hablado, ¿no? De los cuidados del paciente en todo lo que son los cuidados postanestésicos, que uno de las prioridades es mantener la vía aérea permeable, debido principalmente al estado de conciencia, ¿no? Del mismo por los medicamentos postanestésicos. Esto es un momento en donde son los primeros minutos que el paciente transcurre luego de la cirugía, que sale del quirófano y pasa a estos cuidados postanestésicos, que son salas continuas al quirófano, en donde uno, vuelvo a repetir, uno de los principales cuidados es mantener la vía aérea permeable, con distintas técnicas o estrategias, como vemos acá, eh, abriéndole la vía aérea con hiperextensión del cuello, colocando dispositivos que nos ayuden a mantener esa vía aérea abierta, que son las cánulas orofaringias. Esto es básicamente lo que uno pretende cuando habla de abrir la vía aérea, es alinear los ejes para que el aire ingrese más fácil, ¿no? Acá, como ven, el aire no ingresaría fácilmente a la vía aérea, pero hiperextendiendo el cuello, fíjense cómo se alinean los ejes, y automáticamente el aire se le facilita su ingreso. Estas son las cánulas orofaringias, que también ya las hablamos un poco. Son dispositivos que nos van a ayudar a nosotros en mantener la vía aérea permeable, la vía aérea abierta y permeable de manera un poco más continua. Este es un corte que tiene la cánula, fíjense en que son cánulas huecas, o sea que el paciente puede tomar aire por este dispositivo, y a su vez se puede colocar o pasar una sonda para poder aspirarlo. Esto va sobre la comisura de los labios, va sobre la boca, y esta curvatura es la que, como ven acá en la imagen, eleva la base de la lengua desde la parte posterior a la parte anterior, facilitando el ingreso del aire a la vía aérea. La estabilidad hemodinámica es uno de los principales objetivos durante este control postoperatorio en la sala de anestesia. Principalmente lo que debemos realizar acá, en una de las funciones primordiales, es la estabilidad hemodinámica a través del control de la tensión arterial cada 15 minutos. Por lo general los pacientes nos pasan más de una hora o 30 minutos en estos sitios. Luego pasa al periodo postoperatorio propiamente dicho, que transcurre en una sala de internación general, ¿no? Los principales problemas que podemos llegar a tener acá es hipotensión, producto aún de los medicamentos anestésicos. Pueden producirse hemorragias desde los puntos de sutura, de la herida quirúrgica, o, digamos, de hemorragias internas. Y vamos a también estar atentos si el paciente presenta taquicardia, ya que sería uno de los signos precoces, como lo hemos hablado ya varias veces, uno de los signos precoces que la cosa se está poniendo fea, ¿no? Eh, no está taquicárdico porque quiere, sino porque está ocurriendo algo, y a través de su frecuencia cardíaca es la manera de compensarlo. En este episodio, en este periodo también vamos a tener pacientes que pueden llegar a tener hipertensión, sobre todo pacientes que son hipertensos previos, en donde, debido a su ayuno previo, a no tomar la medicación y demás, puede ser que, y al dolor, que ya vamos a hablar un poquito del dolor, pero es algo que no debería ocurrir, pero pueden haber cuadros de hipertensión, arritmias, náuseas y vómitos. Estos son complicaciones bien precoces que pueden ocurrir en este periodo, ¿no? Que son los cuidados postanestésicos. Y el dolor lo puse acá como con signo de admiración, porque en esta etapa, y como vamos a ver en otra siguiente, el paciente no debe referir dolor, no debe presentar dolor si tuvo una buena cobertura analgésica post-anestesia, ¿sí? En esta fase las arritmias las hemorragias, perdón, las vamos a dividir en tres variables importantes, ¿no? Las vamos a clasificar según el tiempo, según el vaso y según la visibilidad, cuando hablamos de postoperatorio. Entonces, según el tiempo va a ser primaria, intermedia o secundaria; según el vaso va a ser capilar, venoso o arterial; y según la visibilidad, evidente o oculta.
que como pueden ver ustedes ahí, están las características de cada una, no vamos a perder demasiado tiempo, pero debemos, cuando uno habla de clasificación de las hemorragias, en los cuidados postoperatorios, debe saber que la debe clasificar por el tiempo, por el vaso y por la visibilidad. Ya cuando el paciente pasa de los cuidados postanestésicos y pasamos al periodo postoperatorio inmediato, que son durante las primeras 24 a 48 horas, ya estamos hablando principalmente de que el paciente está en la sala de internación general, ¿no? Y acá es algo que, como también ya se lo mencionamos en esta primera charla, que hay algo típico que debemos realizar y de manera así sistemática, que es el control de la tensión arterial para detectar principalmente alteraciones fisiológicas relacionadas con alguna alteración, principalmente hemodinámica, si el paciente presenta hemorragia, si el paciente presenta algún sangrado o alguna complicación de su herida quirúrgica. Entonces, a través del control de los signos vitales va a ser que vamos a detectar alteraciones de manera precoz, antes de que, por supuesto, que el paciente, como ustedes saben, los signos de shock, que son muy evidentes, antes de presentar eso, vamos a tener una precocidad en las complicaciones y que se va a manifestar a través de los signos vitales. Por eso es importante que cada 15 minutos los controlemos a la primera hora, cada 30 las siguientes 2 horas y cada 4 las siguientes horas hasta completar las 24 horas. Esta debería ser una regla mnemotécnica, en donde debería estar estipulado de esta manera y la debemos realizar de esta manera y ustedes la deben conocer de esta manera para tratar de completar la estancia hospitalaria o este postoperatorio inmediato de manera más segura, eh, tratando de evidenciar complicaciones, ¿no? Como ya hablamos también un poco, manejo intensivo de la temperatura corporal. Recuerden que los pacientes salen hipotérmicos con temperaturas por debajo de 35,5 y esto hace que haya consumo de energía principalmente a través del aumento del metabolismo celular. Esto que hace que el paciente pase a un estado de catabolismo, se llama, que es cuando aumenta demasiado, o sea, hay un desbalance entre el consumo y el aporte. O sea que el paciente está consumiendo muchas energías y no está aportando nada de energías porque en estos periodos generalmente los tenemos en ayuna o probando tolerancias y demás con líquidos, con comida, y por lo general el aporte es muy bajo con respecto al consumo y la temperatura corporal lo que hace es aumento de la contracción del músculo esquelético, por lo tanto ya el proceso quirúrgico lleva a un estado de catabolismo. Imagínense si el paciente está continuamente con los músculos contraídos debido a la hipotermia, ¿no? Entonces el manejo intensivo de la temperatura corporal debe ser eh, sumamente eficaz y precoz, ¿no? Con mantas térmicas, con soluciones calientes, con bolsas de agua caliente, con lo que sea, pero debemos recuperar rápidamente la temperatura, eh, la normotermia de los pacientes, para tratar de disminuir este aumento del metabolismo del que estamos hablando, ¿no? Náuseas y vómitos también son en este periodo, que es el postoperatorio inmediato, son causas frecuentes que las debemos tratar de prevenir y si se presentan, tratar de controlarlas, ¿no? ¿Cómo la prevenimos? Principalmente las primeras horas, no dando líquido, por supuesto esto queda además claro. Si el paciente presenta vómitos, también se pueden colocar sondas nasogástricas que son para drenar el, la cavidad gástrica y que, digamos, drene todo lo que tenga en el estómago, que puede ser saliva, jugos gástricos, demás, eh, aún estando en ayunas, ¿no? Em, como ven acá, también colocar un recipiente para vómitos, trozos de hielos para tratar de evitar la sequedad de la boca y que el paciente esté cómodo y que no presente náuseas, por ejemplo. Pero también debemos conocer que están los antieméticos, que si bien es una prescripción médica, debemos tenerlo en cuenta para su administración. Y el dolor ya es en esta etapa del postoperatorio inmediato,
El dolor, si bien va a empezar a referir un poco de molestias y demás, ya en esta etapa, digamos, debemos tener un plan, como dice acá, un plan analgésico en el cual debemos ya tener identificado la intensidad, las características, el tipo de dolor y tener ya prescriptos los analgésicos, ¿no? No debemos esperar que el paciente refiera dolor para empezar con los analgésicos, sino comenzarlo de manera precoz también, todo rápido, eh, porque como ustedes saben, en farmacología, todos los medicamentos requieren un nivel plasmático em, para su eficacia. Entonces, lo ideal es no dejar que el nivel de analgésico en sangre disminuya para que el paciente no refiera dolor, ¿no? Estas son intervenciones de enfermería que se pueden realizar durante este postoperatorio inmediato. Les invito a que la lean también, ¿no? Debemos colocar al paciente para mejorar su comodidad, seguridad y expansión pulmonar. Esto colocando al paciente en posición Fowler, mientras tanto lo permita, siempre debe estar supino. Eh, Recuerden que dependiendo del tipo de cirugía también nos va a permitir sentarlo a mayor grado o menor grado a la cabecera. No siempre todos los pacientes van a posición Fowler o semi-Fowler, sino que debemos valorar qué tipo de cirugía, si tiene colocada una faja, por ejemplo, si fue abdominal, lo podemos sentar con mayor seguridad, si no. Valorar la permeabilidad de las vías intravenosas y, por supuesto, valorar el volumen urinario, si tiene sonda vesical o si tiene una micción espontánea. Y acá es un punto importante a tener en cuenta porque los pacientes sometidos a cirugía, por lo general, muchos de los medicamentos usados en anestesia, lo que hacen, pueden realizar espasmos de la uretra, por lo cual los pacientes tienen la sensación de orinar, pero no pueden porque tienen cerrado el conducto, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos hacer, primero y principal, antes de instrumentar las vías urinarias con una sonda vesical, es realizar todo lo que esté a nuestro mayor alcance para favorecer la micción espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Parar al paciente acostado en la cama, ofrecerle un urinal, con incentivos exteriores, como por ejemplo abrir la canilla, dejar correr el agua, colocar algo caliente sobre la sínfisis pubiana para tratar de estimular la apertura del músculo uretral, diferentes actividades que también están en la bibliografía para ampliar un poco más los conocimientos, pero diferentes actividades como para tratar de poder evacuar esa vejiga, que no siga doliendo y poder controlar el volumen urinario, ¿no? Antes de colocar una sonda vesical, que por ejemplo, por supuesto, digamos, si el paciente lo requiere, va a ser la última de las medidas. ¿Qué complicaciones inmediatas tenemos en en esta etapa, en el postoperatorio inmediato? Principalmente las hemorragias. Hemorragias, y antes de hablar de un paciente en shock, tenemos que hablar de un paciente que va a empezar a manifestar precozmente alteraciones, como por ejemplo, vuelvo a repetir, la taquicardia, ¿no? Taquicardia, dolor, no son signos que en el postoperatorio inmediato, hablando de entre las 24 y 48 horas, dolor localizado, digamos, en el sitio quirúrgico, nos puede estar hablando de que el paciente puede llegar a estar presentando una hemorragia que no se convierte en shock aún. ¿Por qué? Porque la está compensando con la taquicardia, ¿no? En esta etapa también las complicaciones inmediatas son retiros de drenaje accidentales. Eh, ya vamos a ver los distintos tipos de drenaje, pero son propensos, ¿no? Porque los empezamos a movilizar, ya lo empezamos a sacar de la cama, a levantarlo. eh, el paciente se moviliza por sí solo también, o con ayuda de algún familiar o con ayuda de enfermería. Y por ahí el retiro accidental de los drenajes está a la orden del día, pero bueno, hay que tratar de hacer un reconocimiento del tipo de drenaje, manifestar los cuidados que deben tener tanto al familiar como al mismo paciente, para que en ausencia nuestra, digamos, el paciente tengamos lo menos posible de posibilidad de que se retire el drenaje de manera accidental.
Puede presentar shock, si esta hemorragia no la detectamos precozmente y se trata, el paciente puede evolucionar a shock, principalmente dentro de los diferentes tipos de shock, el shock hipovolémico de origen hemorrágico, eh, en donde es fácilmente detectable, ¿no? Un paciente en shock. Acuérdense de las 3 ventanas, acuérdense de eh, la taquicardia, y ya cuando uno habla de shock ya está hablando de hipotensión, ¿no? Acá, cuando uno tiene unas hemorragias tempranas, la tensión arterial puede llegar a estar normal, compensada por la frecuencia cardíaca. En cambio, acá en el shock ya tenemos manifestaciones más claras, como por ejemplo la caída de la tensión arterial. Bradimnea, eh, por este suceso principalmente en las primeras horas en la sala de cirugía general, principalmente por mantenimiento de la circulación de los efectos de los medicamentos anestésicos, eh, en donde el paciente está dormido, ¿no? Está dormido, eh, está con efectos de los medicamentos, por lo tanto la frecuencia respiratoria va a estar disminuida. Y otro proceso fisiológico que puede ocurrir también es que durante la cirugía se pierden muchos ácidos. Siempre estamos hablando, ya la bradimnea a las 48 horas no tendría que existir, ¿no? Estamos hablando de los cuidados, de las complicaciones inmediatas que pueden ocurrir dentro de las 24 a 48 horas, pero una bradimnea ocurre principalmente dentro de las primeras 3, 4, 6 horas como máximo. Si estamos hablando de lo que son los efectos de los medicamentos, o si el paciente, por ejemplo, en una cirugía ha perdido grandes cantidades de ácido, automáticamente el organismo, para tratar de compensar esa pérdida de ácidos y probablemente tenga una alcalosis metabólica, lo que hace es retener ácidos a través de la respiración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye la frecuencia respiratoria para no eliminar tanto dióxido de carbono. Por eso puede presentar bradimnea. Hipoxia, que puede estar relacionado con esta bradimnea. Entonces acá es importante ver si la hipoxia es por alteración en la ventilación o alteración en la oxigenación. ¿Qué quiere decir esto? Tienen problemas para ingresar o salir o sacar el aire, que sería problemas en la ventilación, o tienen problemas para eh, difundir el aire em, entre el alveolo y el capilar, ¿no? Entonces, las hipoxias se deben tratar siempre, no hay hipoxia permisiva, no lo podemos dejar hipóxico al paciente porque tenemos un suceso de que debemos enriquecer toda la sangre que le llega a ese sitio quirúrgico para mejorar la cicatrización, ¿no? Y otra de las complicaciones es depresión del sensorio. Esto rápidamente y continuamente debe haber una valoración neurológica del paciente, principalmente relacionado con el despertar, ¿no? Con su sensorio. Entonces, una evaluación rápida es llamarlo, si está despierto, pedirle que nos apriete la mano, que mueva el pie, y cosas muy básicas, ¿no? Principalmente en las primeras horas del postoperatorio transcurrido. ¿Para qué? Para asegurarnos de que no hubo una complicación neurológica sumada a su cirugía. Por ejemplo, entra un paciente con un para una cirugía de una amputación de un miembro, ¿no? Y intra cirugía puede llegar a tener una ACV, un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, que no lo detectamos porque pensamos que el paciente está ¿cómo es? Bajo los efectos anestésicos o bajo los efectos de los analgésicos y no se despierta. Y está pasando de que el paciente está teniendo un evento neurológico producto de una de las complicaciones de la cirugía, o de la cirugía no, sino que del mismo proceso quirúrgico. Entonces una evaluación rápida de la actividad neurológica, eh, con estas cositas básicas, ¿no? De despertarlo, de preguntarle si está bien, si sabe dónde está, que mueva el brazo, que mueva la pierna, y con eso ya nos aseguramos de que vemos que estas complicaciones no las va presentando, ¿no? Y por supuesto que en el postoperatorio inmediato, que es cuando transcurre ya cierta cantidad de tiempo desde que el paciente salió de cirugía
acá estamos hablando de a partir de 72 horas o más, las complicaciones son otras, ¿no? Porque acá empiezan a aparecer las infecciones. Tengan en cuenta esta clasificación porque las infecciones no aparecen enseguida. Las infecciones se manifiestan con el paso del tiempo, ¿no? Principalmente transcurriendo en el postoperatorio inmediato. Las infecciones del sitio quirúrgico, trombosis venosas y pulmonares, eh, complicaciones producidas por la, la no movilización o la poca movilización, ¿no? Que hace que se produzca un éxtasis venoso en los miembros inferiores y se produzcan coágulos dentro del torrente circulatorio. Dehiscencia de sutura, esto quiere decir que se empiezan a separar los puntos, ¿sí? Eh, producidos pueden ser ya directamente producto del mismo acto quirúrgico, que no estuvo bien cosido, que no se alcanzó a prender la sutura, o producto de movimientos postoperatorios, ¿no? Por ejemplo, las náuseas y los vómitos, si el paciente tiene una cirugía abdominal, eh, cuando uno hace el movimiento de la náusea o del vómito, tiene contracciones abdominales que eso, por supuesto que pone en tensión todas las suturas. La tos es otro de los puntos que también ponen en tensión la sutura. Y por supuesto, y lo menos probable, es el estado previo del paciente, que recuerden que para que los tejidos se vuelvan a unir, necesitan una sangre rica, principalmente en proteínas. Imagínense en un paciente desnutrido, un paciente que esté cursando un proceso crónico de alguna enfermedad, que sea sometido a una cirugía, ese paciente no entró en las mejores condiciones a quirófano, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de cicatrización de ese tejido probablemente pueda ser muy pobre y sea propenso a producir una dehiscencia de la sutura, ¿sí? Que es la separación de los planos del tejido, es la separación, ¿sí? Ustedes tienen los diferentes planos de tejidos y se empiezan a desprender y se empiezan a abrir, se empiezan a separar. Eso se llama dehiscencia de sutura. Y otra de las complicaciones, también menos probables, pero mucho más graves, son las eventraciones y las evisceraciones cuando uno habla de una cirugía abdominal. Las eventraciones quiere decir que los planos se abren, las suturas, por ejemplo, un paciente que esté que le hayan hecho una recesión intestinal, ¿no? Le cortaron un trozo de intestino y se lo volvieron a unir, sin hacer una colostomía, ¿no? Se lo vuelven a unir. Si hay una dehiscencia de sutura, cuando uno habla de dehiscencia de sutura es que está hablando del sitio quirúrgico, ¿sí? Quiere decir que ese intestino se empiezan a separar y empieza a haber pérdida de líquido a la cavidad peritoneal. Cuando uno habla de ventración, está hablando de los planos por donde se realizó la cirugía. Esto quiere decir la pared abdominal. Entonces, en la eventración lo que ocurre es que la pared abdominal se empieza a abrir de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera. Esto quiere decir que se van abriendo las capas musculares y queda contenido el, todo el contenido abdominal, queda sujeto únicamente con unas muy pocas o finitas capas de piel, de tejido graso. ¿Por qué? Porque lo otro se abrió completamente, ¿sí? Se abre de adentro hacia afuera y el contenido abdominal sube, ¿sí? Pero queda contenido. Ahora, si eso sale hacia el exterior, se produce una evisceración, ¿sí? Son complicaciones gravísimas las dos, porque probablemente el paciente deba hacer, tanto entre la dehiscencia de sutura, la eventración y la evisceración, el paciente probablemente deba ser sometido nuevamente al proceso quirúrgico para reparar todo eso. ¿Qué es lo que uno recomienda para tratar de disminuir estas complicaciones postoperatorias mediatas? Sí, mediatas, es la movilización precoz.
sacar los pacientes de la cama, levantarlos. Todos sabemos, y probablemente hace muchos años se está hablando de movilización precoz, y algo muy claro que pueden llegar a darle ejemplo para ustedes, para que lo puedan figurar, son las cesáreas, ¿no? Cuando uno empezó enfermería, ya hacía muchos años, las cesáreas era quédate en la cama, no te levantes hasta el otro día, ¿no? Ahora ya prácticamente la están levantando más precoz, y así con todas las cirugías. Nosotros en terapia intensiva lo que hacemos es levantar a los pacientes de manera precoz, movilizarlo, no solo desde el punto de vista de rehabilitación, sino que desde el punto de vista también de mejorar el medio ambiente donde está, ¿no? Qué mejor que levantarse de la cama, sentarse al costado, o bajarlo a un sillón, o que empiece a caminar para mejorar la actitud de la persona frente a este proceso quirúrgico, ¿no? Para que lo afronte de la mejor manera. Y a su vez tratamos de disminuir la aparición de complicaciones. No quiere decir que no aparezcan, pero disminuimos las probabilidades de aparición. Cuando uno habla de heridas, tenemos que saber que hay distintos tipos, hay distintos cierres, y lo primero que debemos hacer, como todo, es valorar. Vamos a utilizar nuestros instrumentos que tenemos incorporados a la valoración, que es la observación, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, como primera medida, el cuidado de las heridas, lo que vamos a hacer va a ser una inspección, ¿no? Vamos a valorar la herida en busca de enrojecimiento, de inflamación, que serían signos de infección, ¿no? Probablemente las primeras horas o los primeros días postquirúrgicos, como ustedes vieron, las infecciones se empiezan a manifestar en el postoperatorio inmediato. Por lo tanto, en un día o dos, eh, el paciente no va a presentar signos de infección. Sí puede haber enrojecimiento e inflamación debido a este proceso que tuvo, ¿no? En la cual hay una reacción local del tejido. Esto debe ir disminuyendo con los días, ¿no? Ahora, si empieza a aparecer a las 48 horas, quiere decir que ya no se relaciona con el proceso quirúrgico, sino que se relaciona con un proceso infeccioso en el cual debemos ser nosotros el signo de alarma, ¿no? Debemos eh, manifestar la aparición de estos nuevos síntomas, de estos nuevos signos, mejor dicho. Debemos valorar las márgenes, ¿sí? Que estén bien pegaditas. ¿Sí? Las márgenes son los costados de las incisiones, ¿no? Debemos ver que estén bien pegadas principalmente, bien unidas. Debemos ver que estén bien irrigadas. ¿Cómo nos aseguramos esto? Presionando las márgenes un poquito para asegurarnos de que tenga una perfusión periférica aceptable, que no haya signos ni de cianosis, ni mucho menos signos de necrosis, ¿no? Que también puede llegar a haber. Pero las márgenes las debemos valorar porque son de qué manera va a ir, de qué manera se va a unir esos tejidos, ¿no? La integridad de las suturas se debe valorar de manera continua, las suturas deben estar bien sujetas, no pueden estar sueltas, no deben tener pus, porque la sutura cuando uno realiza una sutura, lo que está haciendo es romper la integridad de la pierna, ¿no? Entonces, puede haber una herida quirúrgica totalmente limpia, sin nada, pero se pueden empezar a infectar los puntos, y si nosotros no tenemos en cuenta esto, puede llegar a eh, producir lo que sería la contaminación de la herida quirúrgica, probablemente aumentando las probabilidades de infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Una infección de un punto no quiere decir, no se está hablando de infección del sitio quirúrgico. Debemos valorar la sensibilidad, ¿sí? Muchas de las heridas, y por un tiempo que luego el paciente, eso va a depender del tipo de herida y del tipo de tejido que abren, pero muchos pacientes por un tiempo, por lo general, pierden la sensibilidad de ese lugar porque en la apertura de tejidos lo que hacen es romper terminaciones nerviosas también, ¿no? Entonces por ahí lleva un tiempo recuperar la sensibilidad del lugar. Debemos valorar la zona en busca de calor. Tiene que haber un calor, ¿sí?
¿Qué significa calor en una herida quirúrgica? Que aumentó el flujo sanguíneo hacia ese lugar, porque ese lugar necesita más aporte de sangre porque está en el proceso de cicatrización. Pero este calor no debe superar un calor, digamos, de que esto está caliente, ¿no? Sino que debe tener una temperatura un poquito cambiante del tejido circundante. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, tiene la sutura suprainfraumbilical, o sea, en el medio de la panza, lo que hacemos es, valoramos la temperatura de la cicatriz, todo con guantes, ¿no? Valoramos la temperatura de la cicatriz y valoramos la temperatura del tejido circundante, o sea, el tejido que está al lado. Entonces vemos un cambio de temperatura, pero este cambio de temperatura no debe ser extremo, no debe decir, che, acá está caliente, porque eso significaría así el calor, ya estamos hablando, y más, vuelvo a repetir, esto está aumentado con el tiempo, lo que vamos a ver va a ser signos precoces de infección del sitio quirúrgico. Y por supuesto que debemos valorar la presencia y el tipo de secreciones. Puede haber secreciones normales, que van a ser secreciones del mismo tejido, que son secreciones transparentes, ¿sí? Transparentes, esto quiere decir que no son secreciones de tipo purulenta, porque ya cuando empiezan a aparecer secreciones eh, con esas características, ¿no? Son secreciones más, ya no son transparentes, sino que son más turbias, podemos estar en presencia de pus. Entonces, siempre, vuelvo a repetir, puede haber secreciones normales, o puede ser que la herida no secrete nada, pero si cambian las apariencias de esas secreciones, lo que estamos hablando puede ser de un proceso infeccioso, ¿no? Estos puntos debemos tener en cuenta en la inspección. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿qué vas a inspeccionar? Van a ver la aparición de enrojecimiento, inflamación, margen en la integridad de la sutura, sensibilidad, calor, secreción. Todos esos puntos debemos hablar de la herida quirúrgica. Y debemos saber también que en los procesos de cicatrización tenemos tres maneras, ¿no? Tres intención de cicatrización, que no es muy difícil de recordar, pero tenemos de primera, segunda y tercera. Y acá la tenemos ejemplificada en esta imagen, donde tenemos un cierre por primera intención, donde tenemos una incisión limpia, fíjense, con márgenes derechitos, eh, con una incisión totalmente clara, continua, hacia abajo, y donde la sutura se realiza con márgenes también, márgenes derechitos, limpios, que son paralelos. Esta herida va a cerrar, digamos, por primera intención. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos, al cirujano aproxima los tejidos para que se vuelvan a relacionar entre ellos y se vuelvan a formar nuevos vasos sanguíneos y se empiecen a cruzar para volver a pegar, ¿sí?, ese tejido. Eso es el cierre por primera intención, y la cicatriz que va a quedar una cicatriz que se llama filiforme, ¿sí? Va a quedar esta cicatriz y bueno, no vamos a hablar ahora de eso, pero puede haber diferentes tipos de cicatrizaciones. Acá estamos hablando del cierre, ¿no? Del mecanismo de la cicatrización, no de la cicatrización en sí. Después hay heridas que cierran por segunda intención o sí, heridas o sitios quirúrgicos que cierran por segunda intención. Esto cuando tenemos una herida regular separada, que puede ser un paciente que fue sometido a un proceso quirúrgico, se infectó el sitio quirúrgico, le tuvieron que abrir unos puntos, porque se infectó el sitio quirúrgico, le tuvieron que abrir unos puntos para que drene, entonces ya esos tejidos pierden la capacidad de que sea un corte limpio, un corte recto, y se empiezan a separar, ¿sí?, los planos. Entonces, ¿qué es lo que favorecemos ahí? La granulación de adentro hacia afuera. Estos tejidos lo que hacen es empezar a granular y a rellenar ese pozo que queda y se produce un cierre por segunda intención.
de a poquito va granulando, 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 hasta que se produce la cicatrización completa. Pero fíjense en acá que en el epitelio, en vez de quedar una cicatriz filiforme, como ven acá, va a quedar como una depresión. ¿Por qué? Porque la cicatrización se produjo por segunda intención, por aumento de la granulación de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque tuvimos una herida con bordes irregulares. Esto, hablando del proceso quirúrgico, lo podemos asociar, ¿no?, a una infección del sitio quirúrgico. Pero fíjense en que una úlcera por presión, por ejemplo, cierra por segunda intención, eh, porque lo que hacemos es favorecer la granulación de adentro hacia afuera, ¿sí?, que granule solo. Y la tercer mecanismo de cicatrización es por tercera intención, que también lo que se hace acá es una herida con bordes irregulares. Estamos favoreciendo la granulación, pero lo que se hace es cuando los bordes se empiezan a aproximar, lo que hacen es hacerle un punto para directamente forzar esa aproximación y empezar a disminuir la herida y favorecer, ¿no?, el resurgimiento de los vasos sanguíneos en la aproximación de los tejidos, ¿sí? Disculpe, pero se me seca la... Eh, entonces, cuando hablamos de cicatrización, cuando hablamos de mecanismo, en los cuidados de las heridas hablamos de primera, segunda y tercera eh, mecanismo de cicatrización. Luego tenemos las curaciones, que pueden ser planas o profundas, y puede ser a través de un mecanismo seco, húmedo o con presión negativa. Por lo general, lo que vamos a ver nosotros son curaciones planas y secas, ¿sí? Luego, cuando hablamos de curaciones húmedas, por ejemplo, estamos hablando de heridas que vamos a favorecer el cierre por segunda o por tercera intención. O sea que a la curación plana y seca la realizamos con este tipo de heridas, ¿no? En donde tenemos aproximación, donde tenemos una herida, donde tenemos puntos, donde la cicatrización se está produciendo de manera interna, ¿sí?, favoreciendo la proliferación de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de curaciones húmedas y profundas, estamos hablando desde segunda intención. Hay que favorecer la granulación. ¿Cómo se favorece la granulación? Manteniendo un ambiente propicio para que se produzca la reproducción celular. ¿Cómo favorecemos ese ambiente propicio para que se produzca esto? Manteniendo húmedo. Manteniendo húmedo. Antes se hablaba de que, por ejemplo, las úlceras por presión había que dejarlas al aire. Y eso se está demostrado ya hace muchos años, de que retrasa la cicatrización. ¿Por qué? Porque los tejidos de granulación, que ahora los vamos a ver y van a entenderlo un poco mejor, probablemente lo hayan visto en algunos pacientes, el tejido de granulación son todas pintitas, ¿no?, rojitas. ¿Qué pasa? Ese rojo quiere decir que está con mucha sangre. Pero si eso lo dejamos expuesto al aire ambiental, lo que va a hacer eso, va a reaccionar. ¿Por qué? Porque está exponiendo la granulación a un ambiente nocivo, a un ambiente seco. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo? Va a reaccionar protegiendo ese tejido, formando una costra para que no pierda humedad, por ejemplo. Entonces esa costra lo que va a hacer es limitar la cicatrización. No se van a formar nuevos tejidos de granulación. Lo que está haciendo el organismo está protegiendo esa granulación para que no la destruya y formando esa costra. Pero esa costra nos va a impedir a nosotros favorecer más, que se reproduzcan más células y formen más granulocitos, retrasando la cicatrización. Entonces lo que ya hace mucho tiempo se está realizando son curaciones profundas y húmedas, es decir, mantener este sitio húmedo, mojado continuamente, con una humedad eh, relativa para que las células se sientan protegidas y diga, che, acá estoy bien, listo, me voy a reproducir, y aumento más la formación de granulocitos. Y la presión negativa,
que no la vamos a ver probablemente, pero es otro de los métodos, que es el famoso VAC, que es cicatrización por presión negativa, digamos, y manteniendo el medio ambiente continuo. No me acuerdo si subí una foto, pero bueno, después lo vamos a compartir. Los VAC lo que hacen es, se rellenan estas heridas, ¿sí? Estas heridas profundas se rellenan con un polietileno, que es como una goma espuma. Esa goma espuma se la protege hacia afuera para formar un sellado bien hermético, y se conecta a una bomba exterior, ¿no? Que está absorbiendo continuamente. Entonces lo que hace la bomba es, al ser hermético, esto lo que hace es sellar esa herida, y lo que hace es mantener un medio ambiente las 24 horas favorable para la cicatrización, para la formación de granulocitos. Y si presenta un exudado, por ejemplo, un exudado abundante, que sería prolífero para la infección de esa herida, ese mismo vacío lo que hace es aspirarlo. Es fantástico este sistema, la verdad que se está utilizando mucho, cada vez más. Le vamos a compartir bibliografía sobre eso, pero bueno, es importante que lo sepan, pero no, digamos, el mecanismo en sí como tal, ¿no? Pero sí que es un tipo de curación que se está utilizando cada vez más, pero siempre con el mismo fundamento, ¿no? Favorecer la granulación, favorecer un medio ambiente propicio para la reproducción celular. Cuando hablamos de curaciones de la herida quirúrgica, siempre debemos saber que la mayoría de las veces la primera curación, por lo general, la realiza el equipo de cirugía, y a las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque mientras más veces se cure la herida, ese lo debemos tener en cuenta también, más veces esa herida va a estar expuesta a un medio ambiente no propicio, y puede ser que ingresen bacterias, ¿no? Entonces, por lo general, un paciente que sale de quirófano en un ambiente que está séptico, un quirófano, esa curación se mantiene cerradita hasta las 24 horas posteriores a esa cirugía, y luego recién ahí se realiza la primera apertura, que por lo general realiza el equipo de cirugía. ¿Para qué vamos a realizar nosotros una curación? ¿Cuáles son los objetivos? Principalmente proporcionar un ambiente propicio, ¿sí? Para la cicatrización, no para el paciente, para la cicatrización. Le vamos a realizar una curación para la absorción, si tiene algún exudado. Exudado quiere decir que está emanando secreciones. Vamos a realizar una curación para inmovilizar o respaldar la herida, ¿sí? La dejamos quietita la herida, que no se mueva para ningún lado. Si hay una herida que se mueve, tanto longitudinal como transversal, esos tejidos no se pegan nunca. Entonces, por lo general, la cicatrización va a tardar un montón. Entonces, con la curación, aparte de propiciar un ambiente propicio, de que realice absorción, también lo que hacemos es inmovilizar esa zona. Más la faja y demás, listo, mantenemos esa herida quirúrgica lo más estable posible y no se mueve. Si no, la herida quirúrgica hace esto, y si hay algún vaso que se está formando, lo que hacemos es romperlo. Protegemos la herida y el tejido por una nueva lesión mecánica, como ya dijimos, estos movimientos. Proteger la herida de la contaminación bacteriana. Compresivo para favorecer la hemostasia. La hemostasia es el cierre de los vasos. Si hay algún vasito que está sangrando o demás, lo que hace la curación también es proteger esta hemostasia, ¿no? Favorecer la hemostasia, mejor dicho, perdón. Y luego también da una comodidad física y mental. Eso ni hablar. En el postoperatorio de un paciente postquirúrgico, lo que vamos a trabajar también son en las molestias digestivas, y en el postoperatorio inmediato, como ya dijimos, vamos a tratar de prevenir, y si se presentan, tratar de, están jugando mis perros, tratar de
tratar de estar atento y de manera precoz a lo que sería el tratamiento de estas complicaciones digestivas, ¿no? De estas molestias digestivas. Pero siempre cuando uno habla de náuseas, dolor o hipo, nos tenemos que referir a que estamos hablando de molestias postoperatorias y en este caso principalmente a molestias digestivas, ¿no? El hipo es un factor determinante que puede ser producido por irritación diafragmática, ¿sí? Si tenemos un paciente con una cirugía abdominal, por ejemplo, esa cirugía abdominal debe estar protegida con una faja. Le debemos enseñar al familiar que se debe, o al mismo paciente, que se debe contener la herida quirúrgica con las manos y debemos favorecer a que el hipo desaparezca, ¿no? Al ser una irritación diafragmática, podemos trabajar nosotros para que dejar tranquilo el diafragma. Vieron que cuando uno tiene hipo le decimos que tome 7 sorbos de agua, que mantenga la respiración por 7 segundos y demás. Lo que hacemos con esos movimientos es dejar el diafragma en reposo. Si nosotros dejamos el diafragma en reposo, lo que hace es revertir ese cuadro de contracción y empezar a trabajar de manera coordinada con la inspiración y la expiración. Y lo que siempre debemos tener en cuenta es que debemos favorecer la nutrición precoz. La nutrición precoz debemos pensarla automáticamente cuando el paciente empieza a salir de cirugía, pero debemos saber que cierto tiempo lo debemos mantener en ayuna, ¿no? Eh, Independientemente del tipo de cirugía, se debe tener en cuenta cuándo se empieza con la tolerancia a líquidos. La tolerancia a líquido quiere decir que debemos empezar con muy poco volumen, muy poca cantidad, para ver cómo lo está tolerando a la ingesta bioral, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre debemos tener el concepto de nutrición precoz. Cuando uno habla de nutrición es de alimentación bioral, ¿no? Eh, Le podemos pedir al familiar que, por ejemplo, si empieza con tolerancia bioral, a las 6 horas de cirugía, porque fue una cirugía eh, urológica, le podemos pedir que a las 3 horas le empiece a dar sorbos de agua con una cucharita o un sorbete que el paciente tome. Eh, Podemos ir progresando, pero siempre, ¿no?, con una educación al familiar y debemos estar presentes nosotros en las primeras tolerancias. Luego, cada 15 minutos no nos vamos a ir a la habitación, sino que vamos a realizar un plan de educación al familiar en donde le decimos cada 15 minutos dele este poquito. Los signos de alarma es que no tosa, que no presente náuseas, que si presenta vómitos que nos llame, lo demás, pero siempre tiene que haber un proceso de educación al familiar, principalmente que le va a proporcionar estos cuidados a través de una educación nuestra, ¿no? Y por supuesto, si estamos hablando de cirugía abdominales, en donde ya hay un proceso un poco más complejo con respecto a lo digestivo, abrila. Eh, Frente al proceso digestivo, ¿por qué? Porque hubo una manipulación de los intestinos, ya el proceso de nutrición precoz ya se empieza a un poco a expandir, ¿no? Y ya no estamos hablando de horas, sino que probablemente estemos hablando de días para empezar con tolerancia. De 1 o 2 días, ¿por qué? Porque ya como ahora se lo voy a mostrar, em, lo que ocurre cuando hay una cirugía abdominal, ¿sí? Eh, Hay manipulación de las vísceras, y lo que hace esa manipulación luego del proceso es que las vísceras responden a, a esa manipulación no moviéndose, ¿no? Esto se llama ilio, ¿sí? De, esta ausencia de motilidad, de peristaltismo, se llama ilio, ¿no? Y por lo general, el ilio paralítico es la definición de esta ausencia de motilidad intestinal. Es normal en las cirugías abdominales entre 24 a 48 horas. O sea que el intestino queda paralizado y se empieza a mover de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ese movimiento puede tardar entre 24 a 48 horas en restablecerse de manera eh,
de manera continua, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hay una cirugía abdominal, el paciente tarda entre 24 y 48 horas en comenzar con las tolerancias biorales debido a esto, ¿no? A este hilio paralítico producido por la manipulación de las vísceras. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Siempre, cuando hablamos del postoperatorio inmediato, fomentar la movilización intestinal. ¿Cómo? La movilización precoz, ¿sí? Eh, favoreciendo la hidratación, masajes en sentido de la aguja del reloj. Esto no lo vamos a realizar nosotros, sino que le pedimos al familiar que haga masajes en sentido de la aguja del reloj. Empezar con la nutrición enteral precoz, ¿sí? Valorar la presencia y hacer una valoración de esos ruidos hidroaéreos, ¿sí? Debemos ocultarlos continuamente a los pacientes en búsqueda de los primeros movimientos del intestino. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con el estetoscopio sobre el abdomen y empezamos a escuchar ruidos, ¿sí? Esos ruidos van a ser los famosos ruidos hidroaéreos, en el cual vamos a definir si estamos frente a ruidos hidroaéreos positivos, negativos o ausentes. Ya después más adelante vamos a definir un poquito más profundo estos ruidos, ¿no? Pero por lo pronto debemos saber si están presentes o no están presentes. Manejo de la micción, ¿sí? Son una de las actividades en el postoperatorio inmediato que la debemos favorecer. Vuelvo a repetir, la movilización precoz, es uno de los puntos en los que tanto la movilización intestinal como la micción la podemos asegurar nosotros de que estamos haciendo procesos favoreciendo estas actividades, ¿no? Debemos siempre, siempre, siempre favorecer la micción espontánea. Vuelvo a repetir, si el último de los procesos que vamos a realizar va a ser la instrumentación de las vías urinarias a través de una sonda vesical. Mantener un ambiente seguro para el paciente, un ambiente cálido. Por lo general el paciente no va a estar con toda la ropa, ¿sí? Entonces, por ahí cuidar la intimidad, la temperatura del ambiente, cuidar, si uno quiere favorecer la movilización precoz, cuidar todo esto de lo que es eh, que no produzca accidentes, que no se caiga, que se sienta seguro el paciente. Y por supuesto, apoyo emocional, siempre positivo, ¿sí? Activando al paciente, salir de la cama. Para que ocurra todo esto también tiene que haber un plan, digamos, bastante riguroso, porque si, por ejemplo, fomentamos la movilización precoz y no valoramos el dolor, puede ser el dolor un determinante para que el paciente no se mueva, ¿se entiende, no? Tiene que ir todo de la misma manera. Y las complicaciones postoperatorias potenciales, un poco de las que hablamos ahora, son estas, ¿no? Y estas las vamos a preguntar, chicos, así que acuérdenselas, porque en todos los sistemas van a tener repercusiones las complicaciones postoperatorias, o sea, todo el organismo queda en un estado vulnerable para presentar complicaciones luego de una cirugía. Esto también va a estar, va a estar en relación al tipo de cirugía, ¿no? Pero respiratorio puede haber atelectasias, neumonía, embolias pulmonar o aspiración. ¿Todo esto por qué? Porque el paciente está acostado sin movilizar, la presencia de una neumonía, las secreciones no las expectora, tiene una tos muy débil porque le duele la panza, le duele la herida quirúrgica al toser, entonces no tose. Puede haber atelectasia, que es la compresión del pulmón por la no movilización y por estar siempre en la misma posición, está hacia atrás, ese pulmón está aplastado, no se moviliza. Puede haber atelectasia, embolias pulmonar debido a esto que hablamos, ¿no? De la aparición de trombosis venosas. Se puede desprender un trombo, viaja hasta el pulmón y produce una embolia pulmonar. Y, por supuesto, si presenta vómitos, puede haber broncoaspiración. Cardiovascular, puede haber shock o tromboflebitis. Lo neurológico, delirio, accidente cerebrovascular. Lo cutáneo o de la herida, la lesión, las infecciones, dehiscencia.
evisceraciones, retraso de la cicatrización, hemorragias, hematomas, lo gastrointestinal, estreñimiento, ilio paralítico, obstrucción intestinal, lo urinario, retención urinaria aguda, infección urinaria, lo funcional, debilidad, fatiga, deterioro funcional, pierde músculo, un paciente posquirúrgico, y lo tromboembólico, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. Recuerden todas estas complicaciones que debemos estar atentos para prevenirlas y si aparecen debemos estar atentos, ¿no?, para identificarlas. Entonces, resumiendo un poquito, ¿no? Para recordar, el postoperatorio tenemos inmediato, inmediato. En el postoperatorio inmediato, los cuidados de enfermería, posición de la cama, ¿sí? Hay que ver los ángulos. Colocación de espulteto, faja, control de la recuperación de la conciencia, terapia analgésica indicada, control de hidratación endovenosa, conservar vías aéreas permeables, aspiración de secreciones si fuera necesario, control de signos vitales de esta manera, control de los drenajes y registro de todos los controles. Y en el postoperatorio inmediato, como estuvimos hablando, 48 horas o más de la cirugía, acá le puse 24, pero es 48 horas, valoración de enfermería en todos los turnos, continuar con los controles de signos vitales y el control de los drenajes, vía aéreas permeables, curación de la herida quirúrgica, educación para la tos y la eliminación de secreciones, la terapia analgésica, movilización adecuada y ejercicio según tolerancia, y por supuesto ya implementar una educación, un plan para el alta, ¿no? Cuando hablamos de postoperatorio también debemos saber que la mayoría de las cirugías van a salir con drenajes, ¿sí? Que son todos estos dispositivos que el objetivo principal es extraer líquidos corporales o colecciones y prevenir su acumulación, principalmente cuando estamos hablando de cirugías abdominales. Estos drenajes van a tener este objetivo, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta cuál es el objetivo de los drenajes, extraer líquidos corporales o colecciones y prevenir su acumulación dentro de la cavidad donde están colocadas, pueden estar colocados en el cerebro, en el tórax, en el abdomen, en la piel, en diferentes sitios, ¿no? En la parte ginecológica, en la parte urológica, ¿sí? Pero tienen este objetivo. Independientemente de dónde estén, este es el objetivo. Tenemos diferentes tipos de drenaje, drenajes subtores, drenajes torácicos o pleurales, drenajes por gravedad, digamos, drenajes por gravedad, no, drenajes pasivos y drenajes por gravedad. Entonces lo vamos a definir a los drenajes en aspirativo, pasivos o bajo agua. Aspirativos son estos, bajo agua son estos, ya vamos a ver cómo funcionan, y los pasivos son estos, ¿no? Que caen por gravedad, drena por gravedad. Drenaje de Redón o drenaje aspirativo es el que más vamos a ver en los pacientes internados. Son drenajes de un tubo de caucho blando, ¿sí? Se introduce en la cavidad abdominal, en el sitio percutáneo o cerca de la incisión. Se sujeta la piel con un punto. Es una goma, como la goma de gomera, ¿sí? Que se introduce y siempre queda sujeto a la piel, ¿no? Para que no se retire accidentalmente. Si, digamos, si se retira accidentalmente, tiene que haber una rotura de ese punto. Se cambia de vacía de receptor, por lo general una vez por turno, o cuando el paciente lo requiera, o sea, cuando la situación lo requiera, por ejemplo, si se llena mucho, y se registra el contenido, tanto las características como el volumen, ¿no? Y se realiza una curación peridrenaje o peritubo. Estos son los drenajes de... No tengo fuerte. Bueno. Pero son los que más vemos, que son los sachecitos aspirativos, que se colocan para que a través de la aspiración, o sea, esa fuerza negativa, como estos, ¿sí? A través de la aspiración, es que esa colección se va a drenar. Eso se llaman drenaje de Redón. Los drenajes torácicos o bajo agua son principalmente utilizados en la cavidad torácica y son cuando se colocan drenajes en las pleuras, por ejemplo, que la pleura debemos mantener una presión negativa, lo que hace es
tener dos salidas, ¿no? Una salida hacia el exterior y otra salida que va hacia el paciente. La que va hacia el paciente es, este drenaje está colocado en un sello de agua, ¿sí? Por debajo del agua. ¿Para qué? Para que haga presión negativa y no se introduzca el aire ambiental adentro del tórax, porque si no va a producir un neumotórax, ¿no? Entonces, este sellado bajo agua va a producir que drene de manera pasiva el líquido de la cavidad pleural hacia este dispositivo, y este sellado de agua lo que va a hacer es evitar que el aire ambiental ingrese hacia la cavidad pleural, ¿no? Estos son llamados drenajes torácicos o bajo agua. Siempre esto que va hacia el paciente tiene que estar por debajo del agua. Siempre, siempre, siempre. Porque si no está con este sello de agua, lo que va a producir es esto, ¿no? Un neumotórax. ¿Por qué? Porque se introduce el aire dentro de la cavidad pleural. Podemos tener de esta manera, que son únicos, o podemos tener en fila, si, por ejemplo, necesitamos aspiración continua, ¿no? Fíjense, este viene del paciente, cae a este frasco colector. Este frasco colector está conectado al sello de agua, ¿sí? Este frasco que tiene el sello de agua está conectado a otro frasco que está conectado a la aspiración mecánica, ¿sí? A un aspirador mecánico. Entonces lo que hace es aspirar, digamos, aspira por acá, está conectado también al bajo agua. Entonces esto va a hacer que aspire acá, va a producir una negatividad dentro de esta cavidad que va a hacer que absorba el aire de esta cavidad y va a hacer que aspire de la cavidad pleural, ¿no? Es como una cadena de toda presión negativa que se va traduciendo de un frasco a otro para que ayude a drenar la cavidad pleural. Este es pasivo, este es activo, ¿sí? Pero estamos hablando de drenaje torácico, drenaje bajo agua. ¿Cuándo se utiliza? Cuando hay neumotórax, que es la presencia de aire en el espacio interpleural, cuando hay un derrame pleural maligno, empiema y derrame pleural paraneumónico, o cuando hay un hemoneumotórax traumático, como por ejemplo un postoperatorio, una toracotomía, esofagectomía o cirugía cardíaca, ¿sí? Siempre estos drenajes se utilizan en la cavidad torácica. Luego tenemos los drenajes como pasivos, ¿sí? Como este drenaje, que es un drenaje especial, que es el drenaje de tubo de Kerr, se llama, que es para drenar principalmente las vías biliares. Este drenaje es colocado, fíjense acá, en el conducto, en el colédoco, ¿sí? Esto viene del hígado, esto va hacia el intestino. Entonces acá viene todo el conducto, todo líquido biliar, todo líquido hepático. ¿Por qué? Y se drena hacia el exterior. ¿Para qué queremos esto? Para que no, estos líquidos biliares no estén en contacto, como por ejemplo con el páncreas, que no estén en contacto con el intestino, porque necesitamos descansar ese páncreas que no esté activo. Recuerden que todos estos procesos enzimáticos son por reacciones de los jugos pancreáticos y los jugos biliares. Entonces necesitamos drenar esos, esos jugos biliares hacia el exterior para que no se produzcan las reacciones enzimáticas. Este drenaje, que se llama tubo de Kerr, que también se lo vamos a preguntar, chicos, entiéndanlo, hace que drene principalmente la bilis hacia el exterior, ¿sí? Entonces queda de esta manera, colocado. La gran mayoría de la bilis va a drenar hacia el exterior, va a pasar un poquito, muy pequeña es la cantidad de jugos, jugos biliares producidos por la bilis y el hígado, y se va a producir, por supuesto, reacciones enzimáticas, pero en menor medida. Entonces, la reacción que va a tener sobre el páncreas o sobre el intestino va a ser mucho menor y va a dejar en descanso esos órganos, ¿no? También estos tipos de drenajes pasivos, llamado drenaje de Kerr también, lo que se colocan también cuando hay, por ejemplo, tumores de páncreas o algo que esté obstruyendo
que hace que la bilis no segregue al duodeno y se desparrame hacia todo el sistema, eh, el sistema circulatorio. Los pacientes quedan amarillos, se llama ictericia, ¿sí? Entonces lo que hacen es colocar estos drenajes, ¿para qué? Para que la bilis drene hacia el exterior y disminuya eh, la concentración de bilirrubina que tienen los pacientes, por lo tanto esa ictericia o ese proceso amarillo que tienen empieza a disminuir, ¿no? Los drenajes de Kerr son tubos de goma o de silicona blando en forma de T, de diferentes calibres. Se utilizan en cirugías biliares, se conecta un frasco estéril cerrado donde se recoge el líquido drenado. La retirada del tubo de Kerr debe hacerse a los 10 días, o sea que hay que dejarlo en reposo a todo el sistema biliar. Para que quede claro, los tres tipos de drenaje: aspirativos, pasivos o drenajes bajo agua, ¿sí? El objetivo principal es extraer líquidos corporales o colecciones y prevenir su acumulación. Muy bien, les invito a ver el video, a repasarlo, a complementar la lectura con todo lo que es la bibliografía del Brunner en los cuidados postoperatorios. Espero que tengan una buena jornada. Muchas gracias.